Bien, muchachos, vamos a continuar. Gracias por reconectarse. Vamos a continuar con este ejercicio que estábamos realizando. Voy a compartir mi presentación para que acabemos de realizar este ejercicio del circuito paralelo de resistores. Y estábamos viendo que, bueno, ya determinamos la capacitancia total para este circuito. Estábamos determinando en este momento la carga del primer capacitor. Y veíamos que, como bien me dijeron, la carga de este primer capacitor pues va a ser su capacitancia del capacitor 1 por el voltaje del capacitor 1. ¿Cuánto es? Entonces vamos a calcular su valor aquí. Multiplicamos estos 5 por 10 a la menos 6 farads por estos 10 volts. Esto me da 5 por 10 me da 50 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades, muchachos, es carga? Coulombs. Coulombs. Si cambia estos 10 a la menos 6 por un submúltiplo, puedo expresar esto como 50 ¿qué? 50 ¿qué, muchachos? 10 a la menos 6. 50 microcoulombs. Coulombs, muy bien. Entonces, ahí está, 50 microcoulombs. Vamos a hacer lo mismo, muchachos, ahora para la carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? Aquí será igual. ¿Cómo calculo la carga 2? 10 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Sí? Antes, Pues, antes de eso, por La carga 2 por el voltaje 2. capacitancia. Estoy calculando carga. Capacitancia 2 por voltaje 2. ¿Vale? Capacitancia 2, ahora sí. ¿Cuánto vale la capacitancia 2? 10 microfaradios, es decir, 10 por 10 a la menos 6, como bien nos decía, ya no me fijé bien. 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y el voltaje 2, muchachos, ¿cuánto vale el voltaje 2? 10. 10, muy bien. 10 volts. ¿Por qué? Porque es un circuito paralelo y todos tienen el mismo voltaje. Entonces, si hacemos esta operación, 50 por 100, digo 10 por 10 me da 100. 10 a la menos 6. Esto puedo expresarlo así como 100 microcoulombs. También 10 a la menos 6 por este submúltiplo que es micro. Y bueno, finalmente, muchachos, la carga 3, ¿cuánto va a ser igual? ¿Cómo la puedo calcular? ¿A qué va a ser igual esta carga 3? Capacitancia 3 por voltaje 3. Capacitancia 3 por voltaje 3. Esto va a ser la capacitancia 3 ¿de cuánto? 20. 20 por 10 a la menos 6 faradios. ¿Por cuánto vale el voltaje 3? 10 voltios. 10 voltios, 10 volts. Si hacemos esto, tenemos que son 20 por 10, me va a dar 200 por 10 a la menos 6 coulombs, es decir, 200 microcoulombs. Bien, muchachos, entonces ya tengo mi carga 1, mi carga 2 y mi carga 3. Me haría falta determinar cuánto es la carga total que puede almacenar este circuito. ¿Cómo podría determinar esa carga total? ¿A qué sería igual esta carga total? A la suma de las tres cargas. La suma de las tres cargas, es decir, tendría que sumar la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Entonces, si me doy cuenta que ya tengo mis tres cargas, la carga 1, la carga 2 y la carga 3, pues si la sumo, tengo la carga total. ¿Cuánto va a ser mi carga total? 200, 300, 350, ¿no? 250 microcoulombs. Muchachos, ¿habrá alguna otra manera de encontrar la carga total de este circuito?
¿De otra manera puedo encontrar la carga total de este circuito? Para poder Multiplicando el voltaje total por la capacitancia total. capacitancia total por el voltaje total. Efectivamente, esto puede darme la capacitancia total y debe ser igual a esa que ya calculamos. Vamos a ver si es cierto. La capacitancia total la calculamos aquí en 35 microfarads. Multiplicamos por 10. La carga total son 35 por 10, pues son 350. 35 por 10, 350. Los micros no se afectaron porque no sucede. Y faradios por volts, volts, y coulombs, microcoulombs. Pues si nos damos cuenta, muchachos, si comparamos, aquí está carga total 150, carga total 350. Entonces, aquí vemos que podemos calcular de las dos maneras. Podemos calcular la carga individual de cada capacitor y sumarla, o podemos directamente calcular, una vez que conocemos la capacitancia total, podemos directamente calcular la carga total. A veces será necesario hacerlo en primera instancia así, o a veces pues, podremos hacerlo de esta manera si es que conocemos ya el voltaje que está aplicado al circuito. Bueno, finalmente lo único que nos falta es decir cómo son los voltajes entre sí. ¿Cuánto vale el voltaje 1, por ejemplo? Que será igual. A 10 voltios. 10 voltios. El voltaje 2 A 10 voltios. igual a 10 voltios. Entonces el voltaje 3 pues también serán 10 voltios. Solamente para recordar, en un circuito paralelo pues tenemos que recordar que el voltaje total del circuito pues va a ser exactamente igual al voltaje que hay en cada capacitor. En este caso igual al voltaje 1, igual al voltaje 2, igual al voltaje 3. Esto es importante que lo recordemos porque lo vamos a utilizar en algún momento al resolver los circuitos mixtos, que es una combinación de circuito serie y paralelo. Pero bueno, hasta aquí, muchachos, ya aplicamos las tres ecuaciones que gobiernan el funcionamiento de este capacitor, este circuito paralelo de capacitores. Aquí tendríamos, pues aquí podría dibujar el voltaje 1, estos dos bornes, y tal vez el voltaje 2. Y aquí el voltaje 3. Bueno, así de fácil, así de sencillo se resuelven estos circuitos paralelos, en paralelo de estos capacitores conectados en paralelo, circuitos de estos capacitores conectados en paralelo. Estas son las relaciones que hay que utilizar para resolver. Muchachos, entonces, en conclusión, el circuito serie nos sirve para cuando necesitamos reducir la capacitancia, limitarla de alguna manera, tanto la capacitancia como la carga, pero podemos aumentar el voltaje que aplicamos al circuito. Se va a repartir entre los capacitores. En este caso del circuito paralelo, la ventaja es que si los conectamos en paralelo, pues vamos a aumentar la capacitancia. Y desde luego se va a aumentar la carga que puede almacenar cada capacitor. Y desde luego la energía. Bueno, aquí no hemos calculado la energía, pero podríamos calcular la energía de cada capacitor, la energía total, por ejemplo. Pues sería conveniente hacerlo para ver cómo se comporta la energía. Pero bueno, pregunto, muchachos, si la carga aumenta, ¿cómo se comportará la energía? En este caso del capacitor paralelo. ¿Cómo serían las energías? La energía total, por ejemplo, con respecto a la energía que puede almacenar cada capacitor. ¿Se acuerda de alguna de las ecuaciones para calcular la energía? ¿Podría ser carga por voltaje sobre 2? Voltaje sobre 2, ¿ok?
Si quisiéramos calcular, por ejemplo, la energía 1, tendría que ser la carga 1 por el voltaje 1 sobre 2. Si hacemos esto, muchachos, la energía 1 del capacitor 1 es la carga 1. Dijimos que la carga 1 es de 50 microcoulombs. 50 microcoulombs. Por el voltaje 1, que sigue siendo 10 volts. Entonces, si hacemos esta operación, dividimos entre 2, vamos a obtener 50 por 10, me va a dar 500. 500 micro, ¿qué unidades, muchachos, son la energía? Joules. Joules. Entonces, 50 microjoules, 50 por 10 a la menos 6 joules, pero 500, perdón, entre 2, quedan 250, ¿no? 150 microjoules. Oiga, profe, Oigo, eso que estamos haciendo lo va a subir, ¿verdad? como todo lo voy a subir, sí. Gracias, profe. Apunte de inmediato el video, tal vez me tarde algunos días, pero sí todo lo voy a subir. Muchachos, la carga, la energía del capacitor 2 va a ser igual. A la carga 2 por el voltaje 2 entre 2. La carga 2 por el voltaje 2 entre 2. Si hacemos eso, muchachos, la carga 2 es de 100 microcoulombs. El voltaje 2 es de 10 volts. Dividimos 2 entre 2, pues obtenemos la energía 2. 100 por 10 me va a dar 1000 microjoules. Dividido entre 2, me va a dar 500, ¿no? 500 microjoules. Entonces, muchachos, en ese mismo orden, si calculáramos la carga 3, perdón, la energía 3, energía 3, energía 3, enseñé sobre el menú de PowerPoint. La energía 3, entonces, muchachos, va a ser la carga 3 por el voltaje 3 entre 2. La carga 3 es de 200 microcoulombs. Por los 10 volts, que es el voltaje 3, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 1, que es igual al voltaje total. Esto me da 200 por 10, me da 2000. Microjoules, me cuesta trabajo escribir ahí. Entre 2. Esto me da 1000 microjoules. Entonces ahí tenemos la capacitancia que almacena cada capacitor, perdón, la energía que almacena cada capacitor. ¿Cómo será la energía total, muchachos, que almacena estos 3 capacitores? ¿Cómo la podré obtener la energía total? Sumando ¿La las suma? 3. Sumando las 3, efectivamente, igual que la carga, sumando la energía 1 más la energía 2 más la energía 3. Si sumamos esas 3 energías, ¿cuánto me da la energía total? 1700 microjoules. ¿Cuánto? 750, ¿no? Microjoules. Efectivamente, 1750. La energía total va a ser 1750 microjoules. Podríamos expresarlo de otra manera, pero está bien. Aquí directamente 1750 microjoules. De otra manera, muchachos, ¿cómo podríamos calcular esta energía total? En función de valores totales, por ejemplo. ¿Cuánto sería la energía total? En
función de este lado que estoy usando valores totales. Chicos, esta misma expresión, ¿cuánto sería la energía total? ¿Tiene idea? A la suma de las tres energías, Y eso ya lo hicimos aquí con las energías parciales, pero si quisiéramos en función de las cargas totales y los voltajes totales, por ejemplo. Sería la carga total por el voltaje total sobre 2. Muy bien, gracias. Es la carga total por el voltaje total sobre 2. O sea, también podemos calcular de esta manera la energía total. Si hacemos eso, tendríamos que multiplicar los 350 microjoules, que son carga total, por los 10 volts, que es el voltaje total, en el fondo 10 volts, entre 2. A ver, muchachos, 350 por 10 me da 3500. 3500 microjoules entre 2. ¿Cuánto me da 3500 entre 2? Ayúdenme, muchachos. 1750. 750. 750. Bueno, eso es para que corroboremos que hay otra manera de determinar la energía total. De la misma manera que la carga, podemos determinar la energía total en función de la carga total y el voltaje total, así como calculamos la carga total en función de la capacitancia total y el voltaje total. O podríamos calcular las cargas, las energías individuales, y después sumarlas, porque la energía total, efectivamente, como nos dijeron, es exactamente igual a la suma de las energías, como ocurría en el caso de las cargas. Bueno, ahí están. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe. no, profe. Gracias. Entonces ya vimos ¿cuál es la característica de este circuito paralelo? Pues aumenta la capacitancia, es decir, tenemos más capacitancia, consecuentemente tenemos más carga, consecuentemente tenemos más energía, y la limitación es que pues todos los capacitores tienen el mismo voltaje, es decir, no podemos alimentarlos un mayor voltaje porque corremos el riesgo de dañarlos, solamente los podemos alimentar al mismo voltaje. Ese es la limitante, pero pues este circuito nos sirve para almacenar más energía, más cargas, y la capacitancia total aumenta a medida que aumentamos los capacitores en este circuito. Bien, si no hay, todavía tenemos un ejercicio adicional, pero ahora va a ser, cuando tenemos necesidades diferentes de combinar estos capacitores, entonces digamos a lo que se llama un circuito mixto. Un circuito mixto es una combinación, un circuito serie y un circuito paralelo. Por ejemplo, tenemos aquí este circuito mixto de capacitores. Tenemos aquí un circuito en el que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 capacitores, vamos a nombrarlos. Este podría ser el capacitor 1. Luego este sería, vamos a llamarle, este sería el capacitor 2. En orden, así como leemos, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, este sería el capacitor 3. Este sería el capacitor 4. Este sería el capacitor 5. Solamente para identificarlos fácilmente, bueno, para no perdernos con sus valores, vamos a decir que el primer capacitor tiene un valor de 1 microfarad. El segundo capacitor tiene un valor de 2 microfarados. El tercer capacitor tiene un valor de 3 microfarados. El 4 tiene un valor de 4 microfaradios. El 5 tiene un valor de 5 microfarados. Bueno, esta forma de conectar los capacitores pues, responde a algunas necesidades específicas de
del circuito en donde se conecten, tanto de energía que pueden almacenar como de voltaje que se pueden conectar. Pero entonces, lo importante de ese circuito es que eventualmente vamos a tener que encontrar, por ejemplo, pues el voltaje al que está sometido cada capacitor y además la carga que tiene cada capacitor, la energía que tiene cada capacitor, la carga total del circuito, la capacitancia total del circuito, pues todo eso hay que encontrar para este tipo de circuitos. Entonces, eso lleva un proceso que vamos a ir desglosando poco a poco. Y vamos a ver cómo se puede resolver este circuito. Desde luego, para eso vamos a emplear las mismas reglas que ya vimos para los circuitos serie y paralelo. Y el punto consiste en determinar en primera instancia cómo están conectados entre sí los capacitores. Y para eso pues hay que ir viendo y razonando un poquito entre ellos. Muchachos, vamos a ver, por ejemplo, yo pregunto, capacitor 1 y capacitor 2, ¿cómo están conectados entre sí? Entre 1 y 2. ¿En serie? Pudieran estar en serie si es que no existiera esta línea donde está el capacitor 3, pero está esta línea del capacitor 3. Entonces recuerden que la característica del circuito serie es que solamente hay una trayectoria, y aquí ya tengo dos trayectorias, una para el capacitor 2 y otra para el capacitor 3. Entonces ya no puedo identificar una conexión serie directamente entre esos. Lo mismo ocurriría si veo el capacitor 1 y el capacitor 3. Podríamos decir que están en serie, pero resulta que existe una trayectoria hacia el capacitor 2. Entonces, pues aquí tenemos este primer problema. No podemos asegurar que estos, ni el 1 con el 2 están en serie, ni el 1 con el 3 están en serie. Entonces, pues no me sirve para empezar a resolver. Vamos a analizar otro, muchachos. Por ejemplo, el capacitor 2 y el capacitor 3, ¿cómo están interconectados entre sí? ¿Se ve? ¿Cómo podríamos decir que están conectados el capacitor 2 y el capacitor 3? Tenemos dos trayectorias. ¿Paralelo? Están en paralelo de este lado, efectivamente, del lado de la parte de arriba, sí. Aquí están en paralelo, aquí hay dos. Estas dos están al mismo punto, a la fuente. Pero de este lado se atraviesa el capacitor 4, porque este capacitor 4 está como que, si no estuviera este capacitor 4, aquí sería el otro extremo, efectivamente estarían en paralelo. Y entonces, pues no podemos asegurar que este y este están en paralelos porque se atraviesa el capacitor 4, está también conectado aquí con el capacitor 4, entonces tampoco nos sirve este punto para empezar a resolver. ¿Qué tenemos que hacer entonces, muchachos, para empezar a resolver? Vamos a buscar, nos vamos a ir moviendo en el circuito hasta que encontremos un par de capacitores o una serie de capacitores que estén conectados entre sí, ya sea en serie o en paralelo. Entonces, ya vimos que el capacitor 1 con el capacitor 2 no están en serie porque está en medio del capacitor 3. El capacitor 1 con el capacitor 3 no están en serie porque está en medio con el capacitor 4. Que el 2 y el 3 no están en serie porque, en paralelo porque se atraviesa el 4. Pero si seguimos aquí y analizamos el 2 y el 4, por ejemplo, muchachos, el 2 y el 4, ¿cómo están entre sí? ¿Cuál es la conexión entre el 2 y el 4? ¿Están en serie o están en paralelo? ¿Alguna idea? En serie, ¿no? En serie, ¿no? Están uno a continuación del otro. Este y este nada más. Así solitos estos dos. Si los aislamos así, están en serie, nada más está uno a continuación del otro. Hay una sola trayectoria entre ellos dos. Entonces, aquí sí podemos asegurar que estos dos están en serie entre sí. Y entonces, como están en serie entre sí, podemos calcular para estos dos, nada más para estos dos, una capacitancia equivalente, una capacitancia de estos dos capacitores que están en serie. Entonces, podemos calcular una capacitancia equivalente, por ejemplo, podemos llamar la capacitancia entre el capacitor 2 y el 4. Y como están en serie, muchachos, ¿a qué sería igual esta capacitancia?
¿Cómo calculo la capacitancia de dos capacitores en serie? A la inversa. ¿A la inversa de qué? De la suma de La las, inversa De la del suma de las inverso. cargas. de la suma de las inversas de las capacitancias. Estamos hablando de capacitancias. ¿Uno sobre qué? ¿Cuál capacitancia? Capacitancia 2. Capacitancia 2, sí, porque estamos hablando de capacitor 2 más 1 sobre cuál Capacitancia 4. capacitancia 4. Muy bien, gracias también. Entonces, como queremos calcular la capacitancia equivalente de las capacitancias 2 y 4, entonces tenemos que utilizar la capacitancia 2 y la 4. Entonces, esto me queda 1 sobre la capacitancia 2. En este caso, 2 microfarados. 2 por 10 a la menos 6 farados. Más la capacitancia 4, que es 4 microfarados. 4 por 10 a la menos 6. Ya está, muchachos. Hicimos esta operación. Ayúdenme, ¿cuánto es? 1 entre 2.5. 5 por 10 a la menos 1, 1 entre 10 a la menos 6 me da 10 a la 6. Esto me da faradios a la menos 1. Más 1 entre 4, muchachos, ¿cuánto es? Calculadoras por ahí, muchachos, ¿cuántas son entre 4? 0.25. 0.25. Ese 10 a la menos 6, al hacer 1 sobre 10 a la menos 6, me queda A la 6. a la 6. A la 10 a la menos 1. Entonces la capacitancia 2 y la 4, el conjunto de esas dos va a ser igual a 1 sobre 0.25 más 5.75. Si me equivoco, me dicen, muchachos. 0.75 por 10 a la 6. Para 10 a la menos 1. Muchachos, ¿cuánto es el inverso de 0.75? 1 entre 0.75. Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. ¿Cuánto es 1 por 0.75? 1 entre 0.75. 1.333. 1.333 33. periódico. Vamos a dejar entonces en 1.33. 1.33 por 10 a la menos 6 faradios. Esto es 1.33 microfaradios. Si nos damos cuenta, eso es menor que este 2, que es el más pequeño de estos dos que están conectados. Entonces encontramos una capacitancia equivalente para estos dos. Entonces lo que sigue, muchachos, para resolver estos circuitos es que vamos a tener que redibujar el circuito, porque ahora ya, como encontramos un equivalente de este, nuestro circuito ya cambió. Va a estar así más o menos. Va a tener un capacitor 1 aquí. Este no lo hemos tocado. Va a tener un capacitor 2, pero un capacitor 3 aquí, que este tampoco lo hemos tocado. Y va a tener un capacitor 5 aquí. Tampoco lo hemos tocado, entonces sigue igual. Pero tenemos ahora un capacitor 2 y un capacitor 4 que hemos juntado en uno solo. Es aquí, este es el capacitor 2 y 4 que juntamos e hicimos un equivalente que ahora vale este 1.33 microfarados. Entonces, muchachos, ya cambió nuestro circuito, ya se hizo un poco más simple. Ahora tenemos este circuito que tenemos aquí en la segunda imagen. La pregunta es, muchachos, ¿qué podemos hacer para seguir reduciendo? Aquí el objetivo es reducir este circuito hasta que quede lo más simple posible y podamos encontrar la capacitancia total. Ahora, ¿qué elementos podemos identificar que están en serie o en paralelo entre sí? El T3, el
Perdón, Daniel, ya no te escuchamos. Perdió tu audio. ¿Alguien más? Porque creo que ya no escuchamos a Daniel. Muchachos, ¿cuáles de todos estos capacitores podemos identificar que están en serie o en paralelo entre sí? Sin que intervengan otros más ahí. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien más que quiera darse el lujo de equivocarse sin problema? El que... A ver, otra vez, Nelly, ya se nos perdió. ¿El 1 y el 5? El 1 y el 5. El 1 y el 5 podrían estar en paralelo, pero está atravesado bueno, podrían estar en serie con el 3 a lo mejor. Pero ¿Puede ser el 3 y el 5? El 3 y el 5, vamos a ver que estarían en serie, pero es No. otra línea. ¿Cuál otro? A ver, otro, está bien. Así poco a poco vamos a ver, identificando bien. ¿Cuáles pudieran estar solamente en serie o solamente en paralelo? ¿Alguna otra opción? Paralelo sería el 1 y el 5. El 1 y el 5 estarían en paralelo entre sí, pero está atravesado 3 en medio. Profe, ¿y el 3 y el 4? El 3 y el 2, 4, ¿no? Esos Ajá, y el 4. 3 y 4. ¿Cómo estarían entre ellos? Estos me dice Nelly. Están en paralelo. Están en paralelo entre sí, ¿no? Y aquí sí ya no hay nada que se atraviese. Si vemos, solamente está el 3 y el 2 y el 4 que están unidos ya en ese. Están en paralelo. Entonces, aquí podríamos calcular otro equivalente y reducir esto. Podríamos calcular, por ejemplo, cuánto vale la capacitancia equivalente del 3, el 2 y el 4. Pues aquí los vamos a englobar. Como están en paralelo, ¿a qué va a ser igual esta capacitancia total de estos 3, 2, 4? ¿A qué sería igual? A la suma. A la suma. Sería entonces la capacitancia del capacitor 3 más la capacitancia del capacitor 2, 4, que ya lo hicimos arriba. Lo hicimos en un equivalente. Entonces, la capacitancia del 3, del 2 y el 4 juntos va a ser igual a la capacitancia del capacitor 3. Dijimos es de 3 microfaradios más la capacitancia del capacitor 2, 4. ¿Cuánto dijimos que calculamos? De 1.33. 1.33 microfaradios. Es esto que no pusimos aquí, esto es lo mismo que 1.33 microfaradios. Y entonces podemos calcular esta capacitancia equivalente del 3, el 2 y el 4. Ahí estaríamos uniendo como uno solo estos 3 capacitores. ¿Cuánto me da esto? 3 más 1, 4.33 microfaradios. Entonces ya encontramos, muchachos, la capacitancia equivalente de estos 3 capacitores. El 3 y que ya habíamos ido en uno solo, el 2 y el 4. Y entonces podríamos redibujar este circuito ahora de esta manera. Tendríamos una fuente, tendríamos el capacitor 1 que no hemos tocado, tendríamos este capacitor equivalente, este es el capacitor 1, tendríamos este equivalente al capacitor 3, 2 y 4, tendríamos el capacitor 5 que tampoco hemos tocado, y de esa manera ya quedaría nuestro circuito, se habría transformado nuestro circuito de esta forma. Muchachos, ¿cuál es la conexión entre el capacitor 1, el 2, 3, 2, 4 y el 5? En serie. En serie, muy bien, gracias, David. Entonces, ya podríamos calcular una capacitancia total de este circuito de esta manera, ¿no? ¿A qué sería igual la capacitancia total de este circuito, muchachos?
de acuerdo a que están conectados en serie. A la inversa. La inversa de la suma de las inversas y 1 sobre la capacitancia 1, que es la que no hemos tocado, más 1 sobre la capacitancia 2, 3, 4, más 1 sobre la capacitancia 5. Así podremos obtener la capacitancia total. Hacemos esta operación, muchachos. Nos quedan un par de minutos en esta sesión, creo que hasta ahí nos vamos a quedar. 1 sobre la capacitancia 1, que es de 1 microfaradios, 1 por 10 a la menos 6 faradios, más 1 sobre la capacitancia 2, que es de 4.33 por 10 a la menos 6 faradios, más 1 sobre la capacitancia 5, que es 5 por 10 a la menos 6 faradios. Bien, muchachos, nos queda solamente un minuto. Hacemos esta operación ya en la siguiente sesión. Vamos a seguir reduciendo. Vamos a ver qué más tenemos que hacer para encontrar todos los demás valores. Aquí vamos llegando solamente a determinar la capacitancia total de este circuito. Muchachos, regálenme sus participaciones en el chat, los que me estuvieron apoyando en esta sesión. Ponga su nombre y apellido. Les recuerdo que ya están armados los equipos de laboratorio. Me faltan todavía varios equipos, muchachos. Tengo solamente 4 equipos de ustedes. No me han mandado su notificación de su equipo y su correo electrónico para darles acceso a la carpeta para que puedan hacer su reporte de práctica. Entonces estoy en espera de eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, muchachos? Tenemos 30 segundos. Muchachos. No, profe. No, profe. Bien, en la siguiente sesión terminamos este ejercicio y haremos uno adicional para estar gráficamente listos para el examen del próximo viernes, el 18, 22, 29 de octubre. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Publico los Gracias, ejercicios profe. de circuito serie y paralelo de capacitores.